¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco, feliz día de velitas y vamos a hablar esta noche justamente de las alarmas que están encendidas por un proyecto de ley que aparentemente atentaría contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es el famoso proyecto anticorrupción que tiene en su artículo un articulito, el 68, un enorme orangután que podría ocasionar que un proyecto que pretende combatir la corrupción termine favoreciéndola, pues según organizaciones que están preocupadas por la libertad de expresión y el periodismo como Asomedios y Carisma, entre otras muchas, dicen que lo aprobado dispondría la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica a quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados justamente en estos temas, en actos de corrupción. Todo un retroceso en asuntos de libertad de expresión que nos acerca a régimen totalitarios como Venezuela y Nicaragua. ¿Estamos exagerando los periodistas? El artículo descendientemente es un orangután realmente, y si es necesario, ¿por qué se habla de retrocesos en libertad de expresión? Entramos en Zona Franca a hablar de este tema del régimen especial que se pretende crear para los servidores públicos. Y les decía que hablaremos esta noche justamente de este orangután, del articulito filtrado allí en esta ley anticorrupción para dar mucho más dientes para castigar a las personas que están involucradas en asuntos, en casos de corrupción. Pues varios periodistas están trasnochados y por supuesto muy preocupados desde anoche cuando se dio la discusión álgida en el Congreso de la República sobre este artículo que dispone, entre otras cosas, disponía, porque fue tumbado, una pena de prisión de hasta 10 años de cárcel y una multa de más de 1.000 millones de pesos contra quien siquiera se le ocurriera decir algo en contra de un funcionario, exfuncionario y hasta sus familiares. Están esta noche con nosotros Isabela Gaitán, que es representante, secretaria general de Asomedios. Isabela, bienvenida a Zona Franca. Muchísimas gracias, María Camila. Hola a todos los que estamos en esta mesa y un saludo para todas las personas que nos ven. A usted muchísimas gracias. Alejandra está también con nosotros, es especialista en Derecho Público con énfasis en Derecho Constitucional. Alejandra Navas y es precandidata a la Cámara por Bogotá. Alejandra, un placer tenerla acá en Zona Franca. Muchísimas gracias, María Camila, Isabel Emanuel, mucho gusto. Y pues muchísimas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Emanuel Vargas, que es codirector del 20. Emanuel, un placer tenerte acá esta noche. Mucho gusto, María Camila, muchas gracias. Pues quiero comenzar con Isabel a propósito de Asomedios, que fueron ellos los que descubrieron este articulito, el orangután criticado duramente desde el Congreso. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes allí, Isabel? Pues mire, yo quisiera de hecho remontarme un poco al trámite de este proyecto. Este proyecto pues fue radicado por el Gobierno Nacional y por diferentes entidades públicas con un propósito muy loable de hacerle frente a la corrupción. Este proyecto primero llega a Senado y en ese momento pues es aprobado y de hecho en el segundo debate, que es el último en Senado, se incluye un artículo que no se ha mencionado, pero que es el artículo 65, donde actualmente se establece un incremento de las penas privativas de la libertad para aquellos que realicen el delito de injuria o calumnia contra servidores públicos y también dispone de la posibilidad de la pérdida de la personería jurídica, su cancelación o su suspensión de organizaciones civiles para quienes presenten información o denuncias falsas contra funcionarios o sus familiares inclusive. Este proyecto de ley luego sigue su trámite, pasa a Cámara de Representantes, donde este artículo se elimina para primer debate, pero luego se vuelve a incluir en último debate y ese es el artículo 68 que usted está haciendo referencia y que vimos pues que ayer tuvo un debate bastante álgido en plenaria y digamos que se modifica un poco simplemente para establecer la posibilidad que tienen de terminar la personería jurídica o suspenderla de organizaciones comunitarias que incurran en injuria y calumnia. Para nosotros pues esto es bastante preocupante porque nos parece que es un mensaje que se le está enviando
no solamente al periodismo nacional, sino a la ciudadanía también, de silenciarlos, de, digamos, poner por encima el buen nombre, por así decirlo, de funcionarios públicos respecto de un bien general que puede ser el conocimiento de información relevante, que obviamente está asociada a la función pública de estos personajes. Entonces, pues nos preocupa mucho el efecto que esto pueda tener en la libertad de expresión en general y el silenciamiento que pueda surgir a partir del mismo. Emanuel. Sí, María Camila, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Isabela. A mí me parece que esta norma crea un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión de toda la ciudadanía, pero especialmente de los medios de comunicación y de las organizaciones comunitarias, digamos, las organizaciones que hacen veeduría y defensa de derechos humanos en las regiones. Digamos que cuando se pone la palabra comunitarias, ahí se nota un poquito un interés de revancha contra estas organizaciones que muchas veces van a incluir periódicos comunitarios, emisoras comunitarias, canales de televisión comunitarios, y pues es con el simple hecho de mandarles este tono aleccionador de que si ustedes hablan y dicen cosas que pueden ser consideradas como injuria y calumnia, no solo vamos a condenar a esa persona que dijo esta cosa que no era legal, sino que también vamos a hacer que todas las personas que estaban trabajando con usted se queden sin trabajo, ¿sí? Y ese medio de comunicación en el que usted trabaja, pues ya no puede seguir existiendo. Es que imagínate que, digamos, hicieran un programa tuyo y tú de repente fueras condenada por injuria y calumnia contra un funcionario público y cierran todo este canal de televisión. Por eso es excesivamente desproporcionado y es lo que establece esa norma, ¿sí? Digamos, ya de por sí las penas privativas de la libertad son muy desproporcionadas en este caso y le suben el nivel a la honra de los funcionarios públicos sobre incluso la honra de cualquier persona. Pero pues hacer este tipo de mensajes de vamos a cerrar medios de comunicación y vamos a cerrar organizaciones comunitarias tienen un tono aleccionador y un tono con una diferencia, y es sí, que el espacio en el que estamos hace parte de un conglomerado, de una empresa seria con un músculo que por supuesto tiene cómo acceder a buenos abogados, que no lo tienen, por ejemplo, los medios comunitarios. Exacto, digamos, eso es un problema que está sucediendo mucho en muchas partes del país, y es que los concejales, los representantes a la Cámara, los líderes locales, digamos, políticos locales que hacen política, que son funcionarios públicos y ejecutan recursos públicos, toman decisiones importantes sobre la ciudadanía, no les gusta que hagan críticas sobre ellos y denuncian a los periodistas regionales. Estos periodistas regionales muchas veces son personas que viven con las uñas, que a duras penas alcanzan a conseguir plata para sobrevivir y para poder operar y para poder de vez en cuando imprimir un periódico cada mes, y que pues no van a tener la posibilidad de defenderse de la misma forma que un medio grande va a poder hacer. Claro, Alejandra. Pues yo quiero hacer 3 aclaraciones preliminares antes de entrar al fondo. Lo primero es que ya todo el mundo lo ha dicho y se ha repetido constantemente estos días, y es que el derecho de expresión, la libertad de expresión y la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. No existe la democracia y se consolidan a partir de que las personas tienen este tipo de libertades. Yo, como primer apunte, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con que la injuria y la calumnia ni siquiera sean delito, y les explico por qué. Primero, porque como están diciendo, han demostrado que no sirven. El 70% de denuncias de injuria y calumnia se resuelven vía tutela con la retractación, y la retractación extingue el delito. En los últimos 10 años se han condenado 3 personas por calumnia. Y los que más usan los delitos de injuria y calumnia, es cierto, son los políticos. Porque son los que consideran que viven de su reputación y su buen nombre. Yo soy más partidaria de utilizar medios civiles para proteger el derecho al buen nombre y a la honra. Y creo que esa debe ser la salida. Penalizar este tipo de conductas que alrededor del mundo han ido desapareciendo es exagerado. Entonces, eso es lo primero. Yo no estoy de acuerdo con que esos delitos sean delito, entonces por supuesto no puedo estar de acuerdo con un delito que pretendía agravar las penas. Segundo, yo creo que fue un error político insistir en un artículo que no era bueno. Y les digo por qué no era bueno. Primero, porque no es aplicable, ni siquiera como quedó aprobado. Porque el ejemplo que ponía Emanuel de que María Camila cometió injuria, entonces cerramos el medio, ni siquiera quedó así. Aplica para el representante legal o miembros de sociedades comunitarias. ¿Quién es el miembro? Es una cosa tan amplia que puede caer cualquier persona. Ahora, ¿qué dice? Y por qué lo acomodan así, porque este es un proyecto de ley
que pretende atacar la corrupción entre privados y quitar la inmunidad que tienen las personas jurídicas. Y voy a poner un ejemplo rápido que no viene con el caso, pero es para ver lo que quería hacer el proyecto. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿qué hacía Marcelo Odebrecht? Compraba empresarios, compraba gobiernos para favorecerse él. No, para favorecer la empresa, para que le entrara recursos a la empresa. A él lo cogieron y ¿qué pasó con la empresa? Nada, la empresa sigue facturando millones y millones de dólares. En eso estamos atrasados en Colombia. Todos los países en Latinoamérica tienen responsabilidad de personas jurídicas que son para los oyentes empresas, menos Colombia. Eso era lo que quería hacer el proyecto. Pero ¿Qué hizo este quedó artículo? un poquito desdibujado. Sí, Alejandra. claro. Total. Y además que es Especialmente imposible porque no aplicar, puedes porque comparar les digo, el ejercicio de la libertad de expresión con la ahí corrupción. voy, porque es inaplicable, porque la Corte ha dicho que estos delitos son de personalísima acción. ¿Y qué dice el artículo? Que el representante legal que use el medio, y usted dígame cómo usted usa el medio en toda su estructura corporativa para injuriar o calumniar a alguien, en ese caso se le cancela o suspende la persona jurídica. Primero, es un problema de proporcionalidad, porque el mismo proyecto aparece escalonadas las sanciones y en este no. Y segundo, porque es casi imposible que el representante legal vicie el consentimiento de todos sus periodistas o que el medio utilice la persona jurídica para cometer estos delitos. Eso es casi imposible. Por eso es que en el caso de la responsabilidad de personas jurídicas se establecen para ciertos delitos, delitos de corrupción a funcionarios públicos, delitos de cohecho, delitos de tráfico, de lavado de activos. Pero un delito es como decir que una persona jurídica puede cometer un homicidio. No es posible. Como tampoco es posible que se utilice una persona jurídica para difamar, o no para difamar, para calumniar e injuriar a alguien. Entonces está muy mal aplicado. Y yo sí creo que en estos días sí se dirigió mal el debate, porque se empezó a generar la duda de si la injuria y la calumnia está dentro de los límites de la libertad de prensa. Y yo creo que aquí nadie está de acuerdo con que la injuria y la calumnia como delito está dentro de los límites de expresión de la libertad de prensa. Yo puedo decir, y lo hacen, y yo la verdad nunca me había escuchado que un periodista caiga en ese tipo de errores, lo he escuchado más de políticos, basándose y cubriéndose en la inviolabilidad parlamentaria. Pero yo nunca he escuchado que un periodista diga, es que este político X es un asesino, sin que haya una condena. No, dicen, hay una investigación que presuntamente se dio y estas son las pruebas y esta es la investigación. Pero que un periodista, que María Camila, es como si yo saliera a decir, es que María Camila es una ladrona. No, pero es que, ¿cómo así? Pero yo no soy una ladrona, ¿dónde está la sentencia que dice que soy una ladrona? No es una ladrona. Eso, ahí es donde se configura el delito. Yo puedo decir, hay una investigación contra Camila porque dicen que se robó tal cosa. Eso no es injuria, eso no es calumnia. Hablar con la certeza de que la Camila o X o Y Z es un asesino, es un ladrón, ahí es donde se configura el delito. Eso está por fuera de los límites de la libertad de prensa y ahí se fijaron. Y no se fijaron en la última parte que salió a relucir esta mañana y que empezaron a hablar sobre la desproporcionalidad y la inaplicabilidad de cerrar la persona jurídica. Vamos a ir por partes, Alejandra, para ir desmenuzando y desglosando esto. Isabela, si nos ayuda sobre lo que está hablando justamente Alejandra, que es la configuración del delito de injuria y calumnia, que es la almendra de toda esta discusión. Pues mire, se diferencian en que uno es cuando uno está haciendo la imputación de un delito a una persona, mientras el otro es cuando uno está haciendo imputaciones deshonrosas de alguien. Obviamente en el trámite de un proceso de calumnia o de injuria uno puede retractarse de esa información y en ese caso digamos que no sería responsable, como bien lo estaba diciendo, es un delito que es personalísimo, no tendría por qué digamos, ser responsable una persona jurídica y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo simplemente quería meter la cucharada para decir que me preocupa especialmente no solamente el artículo 68 que se aprobó ayer en Cámara de Representantes, sino el artículo 66 que se aprobó en Senado, porque como hay dos textos que son diferentes, esto va a ir a conciliación. Y ahí vamos a tener que, bueno, yo no afortunadamente, van a tener que escoger los conciliadores un texto final que pasará a sanción presidencial. Y es posible que de pronto se acepte el artículo que quedó en Senado, que sí aumenta las penas privativas de la libertad y que establece el cierre de organizaciones civiles, las llama,
por este tipo de denuncias falsas, porque en ese momento ni siquiera se refiere a la injuria y la calumnia. Denuncias falsas. ¿Qué es una denuncia falsa? Sí. Es un delito. Está tipificado como denuncia falsa aquella denuncia formal que se inicia ante la autoridad, en este caso la Fiscalía, por razones que no sean ciertas. Ahora, este es un delito doloso, Pero ¿no? no es que responsabilidad de la Fiscalía investigar. Claro. Digo, yo denuncio, la Fiscalía investiga, pero esto parece el mundo al revés. Sí, Sí, pero pero ojo, son las ahí es denuncias diferente fraudulentas. porque es que Son temerosas. Este es en el caso y esta es otra cosa que también siento que no había claridad. Estos son delitos dolosos. O sea, no son delitos que se cometen porque, uy, me pasaron esta información y no era cierta. Qué pena. Entonces ya se... No. El dolo para las personas se configura de dos maneras. Cuando yo tengo el conocimiento de lo que estoy diciendo es falso y la intención de cometer el daño, el delito. Sí, bueno, pero Esas digamos, son las dos formas del dolo. No hay formas de mayor... cometer el delito ni de injuria falsa, ni de denuncia falsa, y la mayoría de delitos por errores, sino por conocimiento e intención de cometer el delito, que es muy diferente a cuando a mí me pasan una información que era falsa, yo la di, pero yo no sabía que era falsa. Qué pena, yo no sabía, me retracto de la información, ahí no hay dolo, porque es que no había ni la intención ni el conocimiento de cometer el delito. Claro, Sí, Manuel. pues digamos, ahí pues yo sí me volvería a un tema que tú mencionabas y es el hecho de la injuria y la calumnia, si son el límite o no. Pues yo la verdad sí estoy de acuerdo con lo que han dicho en general varios cortes nacionales en otras partes del mundo y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que cuando se trata de asuntos relacionados con funcionarios públicos, estos son temas que son de una especial protección por la libertad de expresión y nunca podrá aplicarse el derecho penal. Incluso si esas personas cometieran injuria o calumnia contra estos funcionarios públicos, no se podría aplicar el derecho penal. Ahora, se habla mucho de que lo mejor sería aplicar el derecho civil, pero eso también hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es que el derecho civil ya ha sido usado para poder meter limitaciones que son casi tan temibles como puedes llegar a ser una sanción penal de ir a la prisión. Entonces hay muchos ejemplos de el presidente de Argentina, Carlos Menem, demandando a 2 periodistas para poder quitarles $200.000, que es básicamente todos sus ahorros de toda la vida. O el presidente Rafael Correa iniciando un proceso penal que también tiene consecuencias civiles, que lleva a una sanción de $30 millones sobre los medios de comunicación. Entonces, como que ahí no se tiene que hablar solamente de que se tiene que ir por el lado de la protección de la honra por medio de la vía civil, sino que se tiene que dar garantías para que las personas puedan hacer las críticas sobre los funcionarios públicos. Es que incluso cuando existe un tema de falsedad, los medios de comunicación y los periodistas tienen ciertas garantías, porque es que no se protege la verdad, se protege la veracidad, se protege la posibilidad de recaudar una información. Y tenemos los medios de comunicación unos límites, o sea, unas reglas, unos estándares para poder llegar a informar. O sea, Exactamente. Yo creo que lo que ha dicho Alejandra Isabela corresponde a la realidad al momento de hacer el ejercicio periodístico, de los límites que tienen los periodistas, so pena de incurrir, entre otras cosas, en delitos como la injuria y la calumnia. Totalmente cierto, los medios de comunicación, está establecido en la Constitución, tienen una responsabilidad social y es precisamente por eso que a través de una metodología, de un método periodístico, se realizan investigaciones que son costosísimas, que llevan muchísimos años, que incluso pueden iniciar a partir de unas denuncias, de unos indicios preliminares, pero que no se publican hasta que no se tienen unas bases fundamentadas precisamente para no transgredir esos límites y no, digamos, afectar más allá de lo establecido y permitido por el derecho a la libertad de expresión y de información, que, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, no es absoluto, pero sí tiene una primacía en el ordenamiento jurídico colombiano. Total, yo ahí quiero decir y quiero aclarar una cosa, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes leen todas las sentencias, hablan de difamación. La difamación como la gran generalidad, porque estos delitos de injuria y calumnia, la verdad, no son tan comunes en los ordenamientos exteriores, por lo que les digo, se han ido sacando porque digo, yo para qué tengo un delito que no voy a aplicar nunca, en Colombia nunca se aplica. Entonces hablan de difamación y hacen una ponderación. Cuando yo tengo 2 derechos que se contraponen, en este caso el de la honra y el buen nombre con el de la libertad de prensa, claro que va por encima de la libertad de prensa, eso ha sido claro, pero lo que yo no puedo estar de acuerdo es que entonces ese derecho sea absoluto. Y entonces aquí cualquier persona, sea periodista, sea político, y por eso les digo, la inviolabilidad parlamentaria cuántas veces se ha usado para injuriar y calumniar personas enmarcados en
inmunidad que les da la Constitución. Sí, pero digamos es que por eso es que el estándar, digamos, no es que se permite decir lo que uno quiera, sino que, digamos, el castigo sobre la falsedad es cuando haya temeridad en la falsedad y cuando hay un descuido sobre la verdad. ¿Sí? Incluso Digamos, por eso hay estamos un hablando derecho de a que verificación, aquí pero hay es que la entonces verificación puede el fallar a Código veces. Penal tiene incluso en Colombia un estándar más alto, porque primero exige el dolo, la intención de cometer el delito. Yo quiero que llevemos la discusión, Alejandra, si usted me lo permite, a algo menos técnico para que logremos entender, no solamente los que estamos acá en esta mesa, mucho más, sino los televidentes de Zona Franca, el contexto en el que se da esto y la necesidad, que entre otras cosas nadie ha podido entenderlo, de crear un régimen especial para los congresistas, para los funcionarios públicos en general. ¿Cuál es la necesidad, si ya existe la injuria y calumnia, de crearle un régimen especial, que eso es más entendido como una mordaza a los periodistas, a los medios comunitarios, para que no puedan hablar de los funcionarios? No, total, yo estoy de acuerdo con que, ya les digo, si yo no estoy de acuerdo con el delito de injuria y calumnia, mucho menos voy a estar de acuerdo con que se aumenten las penas. Pero ¿cuál es el argumento que se da? Y yo creo que eso tiene cierto grado de verdad. Estas personas, como los periodistas, viven netamente de su reputación, de la credibilidad y su buen nombre. Porque bueno, si a Alejandra Navas le dicen que Alejandra es una ladrona, pues no tiene plata, o sea, aquí se robó una paleta. Pero dígale, es un político, salga a decir es que es congresista aquí es un corrupto y es un ladrón. Así no sea cierto, ya lo dijiste, ya eso se le dañó la vida política. Eso es cierto. Es cierto que hay ciertos oficios que dependen más de ciertos derechos, en este caso el buen nombre y la honra. Esa es la razón. Que yo esté de acuerdo con que se aumenten las penas, pues por supuesto que no. Pero no se demanda, Alejandra, de los funcionarios, sobre todo de los congresistas, mayor escrutinio, mayor veeduría, Claro. mayor responsabilidad y respeto por las instituciones, entre otras cosas. Los medios de comunicación son una institución. Sí. Sí, Y exactamente. creo que ellos tienen es que mayor, esa protección de la mayor reputación exposición. de los políticos, digamos, si bien ellos dependen de ella, es que ellos la tienen que cuidar. ¿Sí? Digamos, Sí, no es claro. responsabilidad del medio de comunicación que hace las denuncias sobre los problemas que ellos están teniendo con su trabajo. Yo en eso no estoy de acuerdo. Es cierto que ellos tienen que cuidarle. Creo que todos tenemos un deber frente a todos nuestros derechos de autoprotección de nuestros derechos. Pero es imposible que yo me pueda proteger de una injuria y una calumnia. O sea, si a mí me van a decir, yo puedo proteger y ser lo más juiciosa, lo más responsable, tal. Pero si alguien sale a decir, es que tal es una asesina, pues yo cómo me cuido de eso si ni siquiera fue por una acción mía. Pero ahí es cuando se configura el delito, no es porque alguien está diciendo es que presuntamente hizo algo. Eso está dentro de los derechos que tienen los periodistas. Pero yo creo que ahí para responder la pregunta que nos hacía María Camila es precisamente que no es necesario ningún régimen adicional, No, porque ya para nada. existe la injuria y la calumnia, a la cual, como tú bien lo dijiste, realmente los que acceden a esas herramientas son los mismos políticos, Sí. porque se preocupan mucho por su reputación, por su buen nombre, y ahí tenemos el caso. Entonces, yo creo que no hay lugar a haber incluido estos dos artículos que les estoy mencionando, el 65 y el 68. Muy por el contrario, creo que afectan incluso la lucha contra la corrupción, Sí. porque, como bien lo dices, para mí esto es más de mandar un mensaje, más que lo que está escrito en la ley. Y es decir, de pronto este no es un terreno fértil para que la gente esté diciendo cosas que no estén comprobadas a través de un proceso. Hasta cuando usted ya tenga una sentencia, no diga si esto es o no es. Porque muchas de las denuncias de corrupción inician así, simplemente con indicios que de pronto le cuentan a un periodista, el periodista realiza toda la investigación, y si la gente va a tener un temor de hacer eso, pues entonces no lo va a hacer, y cuando hay silencio, pues puede Sí. darse más espacio para esa corrupción. Un bemol que quiero aclarar, y es que cuando la injuria y la calumnia es cierta, ahí estaban poniendo el artículo de injuria y calumnia más o menos Si en el nos ayudan 130. nuevamente los amigos y compañeros de producción para volver a 130 o poner. siguientes no solamente se extingue la pena por retractación, sino cuando hay excepción de veracidad. De Cuando verdad. lo que yo diga es cierto, no hay delito. Y lo dice exactamente el Código Penal. Entonces, digamos que si yo denuncié algo que al final fue cierto, pues ahí no hubo nunca delito. Y lo Sí. dice el Código, creo. Digamos, si aquí el podemos verlo problema, ahí. que pues yo creo que lo dice Isabela, y es un poquito lo opuesto a lo que está diciendo Alejandra, es que, digamos, ya la injuria y la calumnia
protege la honra y el buen nombre. Digamos que no todos estamos de acuerdo con que esa sea la forma de protegerla, pero ya la protege. Entonces, todo el mundo puede presentar una denuncia por injuria y calumnia y eventualmente tendrá una protección de esos derechos. Lo que pasa es que lo que hace esta norma es, aparte de esa protección, ese nivel que todos tenemos, crea un nivel por encima cuando la persona que está siendo Régimen afectada especial. es un funcionario público. Entonces les está diciendo que la honra de estas personas vale más, Vale más que el resto de las honras. que la de un ciudadano común y corriente. Y eso es completamente contrario al derecho internacional, al derecho constitucional. Estas personas, si bien dependen de su honra para poder trabajar, es que son las que más la tienen que cuidar porque ellas mismas decidieron lanzarse a la arena pública y a los debates para poder ser criticados, para que la gente pueda tener confianza sobre ellos o no y votar por ellos o no. Isabela mencionaba algo muy importante que creo que es tal vez el trasfondo de este asunto y es el mensaje, Manuel, que se envía con este tipo de proyectos de ley, que contrario a la intención original, que es dar más diente a la lucha contra la corrupción, termina completamente desdibujado. Es un mensaje completamente ambiguo. Sí, digamos, los principales tribunales internacionales de derechos humanos, que son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hablado de que cuando existen normas que son tan severas, que son tan intimidatorias o tan confusas, que pueden llevar a que la gente tenga miedo de hablar, pues lo que puede hacer es que se cree un efecto intimidatorio sobre toda la sociedad y la sociedad no quiere hablar sobre determinados temas, en este caso, ¿sobre qué será? Sobre funcionarios públicos, ¿cierto? Entonces, digamos, eso, además de que es no solo, digamos, en la discusión académica contrario a la libertad de expresión, es algo que puede llevar a que exista responsabilidad internacional de Colombia, eventualmente, ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque alguien pueda llegar a ser condenado por ese artículo y pues lleve su caso hasta el sistema. Isabel. No, yo también quería mencionar lo que tú decías, Laura. Alejandra, perdóname. Que estas personas pues viven de su reputación y lo entiendo, pero el ordenamiento jurídico colombiano precisamente ha establecido una primacía de la libertad de expresión y la Corte Constitucional, junto con pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha establecido que cuando existe una especie de limitación a la libertad de expresión, uno debe ver esas medidas con mucho recelo, porque al final del día esta primacía existe por una razón y es porque está estrechamente ligada con nuestros valores democráticos. Sin libertad de expresión, pues realmente la democracia pues no Pero se Isabela, puede sostener. ¿qué es lo que no les gusta, qué es lo que más les molesta de estos artículos, el 68, el 66? Pues que genera un efecto disuasivo para que haya un flujo de información general en la ciudadanía y en los medios de comunicación, porque la gente se va a sentir atemorizada de hablar respecto de funcionarios públicos que son personajes que están frente a un escrutinio superior respecto de otras personas, respecto de otros ciudadanos. Alejandra. A mí lo que me molesta primero del aumento de penas es que de nuevo está insistiendo en un delito que hoy ya abiertamente se ha probado no funciona. Como les decía, cada vez que hoy hay un riesgo inminente contra la honra o el buen nombre de alguien, no se acude a la denuncia, acuden los políticos, pero por el otro lado acuden a la tutela. Pero digo, centrándonos en este tema, en el mensaje que se envía a la ciudadanía, a los medios de comunicación, sí. ¿Usted no ve el vaso medio lleno? ¿Usted no coincide allí en ese mensaje, mal mensaje que se envía? Sí, total. No sé si por el tema de el aumento de penas siempre ha sido una visión muy punitivista del Estado, de que cada vez que algo no nos gusta, pues le sumo la pena. Eso es cierto y yo creo que eso no aguanta un examen de constitucionalidad, porque van a decir, pues en teoría sí, digamos que en el imaginario del social usted puede tener más oposición, pero eso va contra el derecho a la igualdad y su honra no vale más que la honra del médico, de la persona. Yo creo que se va a caer por simple fuerza de constitucionalidad y porque atenta contra el derecho a la igualdad. Entonces, yo lo que veo ahí es que intentan enviar mensajes políticos y crean figuras jurídicas que a la hora de la hora un juez no puede aplicar, porque el 68 no aplica a María Camila, le aplica al representante legal de Red Más Noticias, que en qué momento puede tener la fuerza de viciar todas las voluntades de toda la organización para constituir un entramado que pueda llegar a sistemáticamente injuriar y calumniar a alguien. Eso no es posible, eso no ocurre. Entonces digo, como están haciendo un artículo que no se puede aplicar. Yo ahí no estaría tan de acuerdo porque pues en este país
lo que uno necesita es certeza jurídica, y cuando tienes ese tipo de artículos, tú puedes estar en un proceso, en un litigio que tiene diferentes instancias, primera, segunda, y luego, no sé, llegas a alguna de las altas cortes a que te dirima ese conflicto y puedes resultar victorioso, y en efecto puede que no te aplique, pero vas a tener que estar en un proceso judicial durante muchos años, que es un desgaste terrible para quien enfrenta el proceso y también un desgaste para el sistema judicial, precisamente por esa inseguridad jurídica que crean este tipo de artículos. Y ahí voy con que ese es el problema con un delito como este, que ya sabemos que nadie lo investiga, que es muy difícil de investigar, el dolo es casi imposible de probar en estos casos, y meten un artículo que ya complica más la parte probatoria, porque usted cómo prueba que toda esa cosa pasó alrededor, si ni siquiera hoy se puede probar lo más simple, que es que tenía la voluntad y la intención de cometer el delito. Pero esto entra en el paquete, Manuel, usted me corrige si no es así, en el paquete de lo que ya conocemos como acoso judicial a los periodistas. Sí, exacto. Digamos, aquí hay un problema muy grande que va más allá, es estructural, que está más allá de esta discusión de este artículo, y es que en Colombia no hay un ambiente favorable para ejercer la libertad de expresión. O sea, la gente no puede hacer periodismo tranquilamente porque existen riesgos de seguridad, existen riesgos económicos, existen riesgos políticos y pues claramente existen riesgos judiciales. Y una de las cosas que hemos identificado ya en los últimos años las organizaciones de libertad de expresión es que los poderosos están abusando del sistema judicial. Digamos, esas normas, si bien nunca terminan en una condena, son usadas por estos políticos para dejar a una persona empapelada yendo a visitar la fiscalía y en problema durante 5 años hasta que el proceso tenga que ser pues si eso archivado. sí no solamente se Entonces, utiliza para empapelar periodistas, sino políticos empapelando a otros políticos. Sí, a muchas personas de que hecho, la ejercen... última retractación que se dio a instancias de la Corte Suprema de Justicia fue una de Germán Navas, que se tuvo que retractar por una injuria y una calumnia a Abelardo de la Espriella. Para eso se usa. A ese es el nivel que se llega. Sí, y yo creo que yo reconozco plenamente y creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho extensos estudios sobre los riesgos periodísticos que tiene Colombia y Latinoamérica, sobre todo Colombia. En este caso creo que lo que digo es una torpeza insistir en un artículo que no es bueno, y no es bueno porque ya mandó un mal mensaje, porque no es aplicable, porque nada tenía que hacer en ese proyecto, porque la injuria y la calumnia no tiene riesgos de corrupción graves como para estar en un tema que era tan estructural, y ahí es donde es lo más triste. Un proyecto que era tan innovador para que las personas jurídicas no sigan teniendo este nivel de inmunidad termina reducido a una discusión otra vez de aumento de penas, Alejandra, que es tan punitivo y tan común en Colombia. Hay un tema importante, y es que es muy distinto una denuncia de injuria y calumnia contra un periodista regional por parte del alcalde o de un senador que una injuria y calumnia entre Abelardo de la Espriella y el representante Germán Navas, porque son personas en estado igual, en igualdad de condiciones. Mientras que el periodista es una persona en una completa situación de desigualdad frente a esa persona que lo está denunciando. Entonces estas denuncias son hechas con el fin de intimidar. No están hechas con el fin de condenar, no están hechas con el fin de mandar a una persona a la cárcel, están hechas con el fin de intimidar, porque la persona va a tener miedo de ir a la cárcel o miedo de durar 5 años metido en un proceso judicial. Yo creo que esto está incluso inmerso en un debate más amplio que yo no pretendo, digamos, resolverlo ahorita. Y es todos estos debates recientes que se han dado frente a hasta dónde llega mi libertad de expresión, o sino cuántos denunciados teníamos en Twitter por decirle a X o Y persona que es un tal por cual. Y si eso no constituye, yo creo que ese es un debate muchísimo más complejo. Yo estoy de acuerdo que a veces, que muy seguido, lo hace simplemente para decir como, y lo voy a joder, y que por lo menos se gaste el tiempo yendo a la fiscalía a conciliar. Eso es cierto, por eso a mí no me gustan esos delitos, me parece una bobada esos delitos. Eso, por eso yo digo, estos delitos es una bobada, porque existen, pues para decirle a alguien, pues ahora se gasta por lo menos el tiempo yendo a conciliar conmigo y verme la cara ya ante un fiscal. Para eso, pero yo no estoy de acuerdo con esos delitos. Pero creo que la discusión frente a la libertad de prensa y la libertad de expresión en épocas de redes sociales se está complejizando mucho más de lo que yo creo que se quiere ver. Es muy amplia, pero aquí la discusión es sobre los medios, y no los medios grandes, los medios locales, los medios regionales. Sobre los medios, incluso porque miren que el artículo ni siquiera habla sobre medios de comunicación, sino sobre representantes legales en general que utilicen organizaciones en general. Organizaciones comunitarias. Y comunitarias, representantes legales y miembros de sociedades comunitarias que usen organizaciones
Eso puede ser cualquier empresa y puede ser cualquier representante legal. Un medio de comunicación. Medio. Estamos en O Zona una Franca empresa. hablando de libertad de prensa, hablando de libertad de expresión a propósito de este proyecto de ley que tiene un orangután, un miquito por allá en el Congreso de la República con el que pretendían cercenar muchísimo más a la prensa, prensa local, que según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, entre 2018 y 2020 se registraron 140 casos a propósito de esto, casos de acoso judicial contra periodistas en Colombia. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando del Congreso de la República y el mico, el orangután que pretendían introducir allí en una modificación al proyecto anticorrupción, a una ley que pretendía, su intención inicial era darle mucho más dientes a las autoridades para luchar contra este flagelo que según Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, el artículo violaría los derechos de participación y asociación frente a la cancelación de personería jurídica sin que haya por medio en la mitad de allí de esta discusión un debido proceso. Emanuel. Sí, digamos, yo lo que quería mencionar es que, digamos, este problema del acoso judicial se ha identificado en muchas partes del mundo, o sea, no es solo un problema de Colombia, está sucediendo en países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en otros países de la región de América Latina, y digamos que lo que se ha pensado muchas veces es que quien quiere silenciar a un periodista o a una organización de la sociedad civil va a encontrar cualquier delito o cualquier mecanismo judicial. De acoso para judicial, poder para que estemos claros, la FLIP habla de 2018-2020, 140 casos, pero ¿desde Sí. cuándo estamos hablando de acoso judicial y qué es esto? El acoso judicial, digamos, o más que todo un concepto que se llama el litigio abusivo generador de autocensura, ¿sí? O el litigio estratégico con el fin de silenciar la participación pública, es simplemente el uso de estas herramientas jurídicas con el fin de callar a una persona, ¿sí? Meterle miedo para que no hable más, porque pues simplemente si sigue hablando va a terminar en la cárcel o va a terminar 5 años metido en un proceso judicial. Y por eso es que... En coloquio colombiano, empapelarlo. Sí, empapelarlo. Y por eso es que, digamos, en muchas partes del mundo ya se está empezando a promover leyes que lo que hacen es hacer que esos procesos judiciales, cuando se ve que la persona que los inició lo que está haciendo es intimidar y acabar con el debate público, puedan ser terminados de forma temprana. Digamos, en Colombia, y esto es una autocuña de un proyecto de ley que nosotros estamos promoviendo desde el 20, hay un proyecto de ley en este momento que es el 090 de Senado, estamos tomando las experiencias de países como Estados Unidos, Canadá y Australia, donde independientemente de cuál sea el delito que se esté utilizando para silenciar a las personas, si se da una oportunidad en la que el denunciante lo está haciendo para silenciar y para meter miedo o para empapelar, el fiscal le diga al juez, archivemos esta cosa. ¿Y cuál es el criterio para llegar a archivar eso? Tiene varios criterios. Primero es que se note que existe esa desigualdad, ¿sí? Segundo, que se note que no hay mérito de la denuncia. Tercero, que se note que está tratando de silenciarse un tema de interés público. Digamos, es un análisis como de primera vista que hace el fiscal y que se la presenta al juez para que lo desestime. Y esto también aplicará no solo para los casos penales, sino también para los casos civiles. Y eso es algo que funciona muy bien en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y que se está empezando a promover en la Unión Europea. La Unión Europea está comenzando a discutir una ley que aplique a todos los 27 países de la Unión Europea, y pues digamos es una práctica que puede ser muy interesante para Colombia, porque digamos más allá de si el delito debe existir o no, si el delito sigue ahí, pues lo que hay que hacer es que no sea abusado, ¿cierto? Entonces, digamos que más allá de esa discusión de si se puede castigar, de cuáles son los límites, digamos, efectivamente, cuando exista una violación al límite, esa eventualmente será castigado. Pero cuando se trata de un caso en el que es un tema de una denuncia de interés público y la persona que está siendo denunciada lo que quiere hacer es callar y silenciar, pues tengamos unas herramientas para poder proteger la libertad de expresión. Isabela, a propósito de libertad de expresión, este articulito tiene una particularidad y es que no solamente era para favorecer a funcionarios, sino exfuncionarios y sus familiares. Y es algo que llama la atención porque adicionalmente el artículo se estaba vendiendo como una herramienta para aquellos que estaban persiguiendo a funcionarios públicos y que les impedía cumplir su función precisamente por esa persecución que estaban
recibiendo a través de injurias y calumnias, pero esto claramente se estaba extendiendo mucho más allá de lo que realmente podría afectar a un funcionario público en su rol del día a día, porque iba para sus familiares y incluso más allá del término en el que eventualmente el funcionario pudiera estar ejerciendo su labor, y que es años después de que ya se haya de que haya salido del cargo público, lo cual es absolutamente desproporcionado para incluso proteger la honra o el buen nombre de esta persona. Cuando ustedes se encuentran allí con este miquito, con este orangután en este artículo, ¿ustedes llegan a la conclusión de que esto tiene nombre propio? Es decir, ¿esto fue creado para una persona en particular o unas personas en particular? Digo, porque recientemente hay altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno involucrados en temas de corrupción enormes. Pues mire, yo no puedo aseverar nada, no puedo decir que está haciendo como un favor para un funcionario específico, no tengo ese conocimiento, no sería responsable de mi parte lanzar acusaciones en nombre de alguien puntualmente. Sé que hay mucha información rondando por ahí, pero no tenemos algo para aseverar. Se lo en ese pregunto porque sentido. esto es presentado por el gobierno y avalado por otras instituciones, entre ellas la Procuraduría. Sí, No tenemos pues, conocimiento de ese aval, pero no me atrevería a decir que esto está siendo para un funcionario específico. Sí, pues yo tampoco tengo ese conocimiento de quién podría ser la persona que está detrás de esto y a quién se le está haciendo un favor, ni si efectivamente se está haciendo, porque es que además Pero la tiene lista... cara de picardía No, usted. es que la lista es inacabable, es que ese es el problema. La lista es eterna, o sea, tú tienes 400 personas cada día que están involucrados en un hecho de corrupción. Es imposible decir que eso está hecho para beneficiar a una persona, porque es que la cantidad de corruptos que se benefician con esto es enorme. ¿Sí? O sea, en cualquier piedra que levantes dentro de una entidad pública de Colombia te vas a encontrar alguno. Lastimosamente es así. Alejandra. Frente a la primera parte, yo estoy de acuerdo con que así como no hay vidas que valen más que otras, pues no hay honras que valgan más que otras. Así, por más que uno diga que uno está más expuesto, creo que yo estoy de acuerdo, pues es una decisión que uno toma. Y parte de eso viene con unas consecuencias, es que uno va a tener que aguantarse ciertas cosas, con límites, claro. Que yo creo que uno tiene derecho a defender como funcionario público su honra y más con la responsabilidad que uno tiene de asumir funciones públicas, claro. Pero sí, yo no estoy de acuerdo con que aquí haya derechos que valgan más que otros derechos, ni personas que tengan derechos superiores a otros derechos. Con el tema de si es un favor a alguien, no sé, no tengo ni idea, tampoco puedo decirlo porque ayer en plenaria de Cámara se dijeron muchos nombres, pero de nuevo, van diciendo es que usted le está haciendo el mandado a alguien porque es que usted le dijo no sé qué, y ellos sí pueden decirlo allá sentados, uno acá no tanto, que ese es el tema de la disparidad de los derechos que tienen ellos. Pero digo, le pregunto a Alejandra Navas, ¿usted no cree que esto es un artículo tipo sastre, es decir, creado por congresistas, para congresistas y amigos de congresistas involucrados en corrupción? Es de funcionarios para funcionarios, sin duda, porque le aplicaba sobre todo a funcionarios. Que yo crea que es para proteger a alguien. Es que, María Camila, a mí me parece muy curioso un antecedente de hace unos pocos meses en el primer debate del proyecto de ley que yo te digo que estamos promoviendo. En la Comisión Primera de Senado, apenas se comenzó a debatir este proyecto de ley, empezaron a salir senadores a decir, es que yo no puedo debatir esto porque estoy impedido, porque yo tengo denunciado a alguien por injuria y calumnia, entonces no puedo votar este proyecto de ley porque es que me afecta a mí. ¿Por qué no sucede acá? ¿Por qué no empiezan a suceder estos impedimentos y aquí es donde más se benefician estos tipos? El propio ponente César Lorduy dice indignadísimo que hay periodistas que injurian, que calumnian, que acaban con la honra y el buen nombre, que mancillan la reputación de las personas, y se nota un interés claramente personal de revancha contra las personas que hacen denuncias públicas que a él no le gustan, ¿sí? No sé si él está pensando en un caso particular, pero tiene una molestia, digamos, porque este tipo de personas sí no se declaran impedidas ahí. Él seguramente tiene a alguien, bueno, no lo sé, no lo puedo afirmar, pero muy posiblemente tiene a alguien denunciado por injuria y calumnia y tal vez quiere algún día denunciar a alguien, porque no se declara impedido. Sí, es muy complejo, digamos, entrar a establecer si esto está hecho o no está hecho a la medida.
como ya creo que lo coincidimos todos, pues evidentemente es para un target muy especial, que son los funcionarios públicos, y pues no sé, de pronto el día de mañana algo más sabremos. Es que cualquiera de estos 73 congresistas que aprobaron esto, el día de mañana pueden utilizar esa ley. Felizmente la cogen, sí, porque ya se la saben muy bien, porque ellos mismos la escribieron y la votaron, y la escriben y se la mandan a una fiscalía. Seguramente esa será la ecuación. A propósito de este artículo aprobado anoche con algunas modificaciones en el articulito que pretende ponerle una mordaza, seguir censurando a los medios de comunicación y a quienes se atrevan a hablar o a denunciar actos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos, que la lista es bien extensa. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos llegando al final de Zona Franca, hablando de libertad de prensa, de medios de comunicación. A propósito de este artículo, Isabela, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esta discusión al final del camino? Pues mire, ya el proyecto de ley está aprobado. Como le mencionaba, hay dos textos que son diferentes, el texto que fue aprobado en Senado y el texto que fue aprobado en Cámara. Hay una conciliación de esos documentos y va a salir un texto final. Bien sea de pronto uno que contenga el artículo 65 o el artículo 68, y eso posteriormente se le enviará al presidente para sanción presidencial. El presidente puede objetarlo por inconstitucional, ya hemos visto varios argumentos que le servirían a él para objetarlo, en cuyo caso pues lo revisará la Corte. ¿Le tiene fe usted si esto viene con la bendición del gobierno? La veo optimista. Es que, digamos, uno nunca pierde la fe, es pero bastante preocupante el hecho de que no haya sucedido un rechazo en este momento. O sea, ¿por qué no está mandando el mensaje el presidente Duque? Si, digamos, mandó un mensaje ahí de preocupación del partido de la Unión Magdalena, ¿por qué no manda un mensaje de preocupación sobre un artículo que está generando censura en todo el país? Usted tiene la respuesta. Alejandra, ¿cómo va a terminar esto? Esto llega a la Corte Constitucional. Ahorita yo creo que lo que va a suceder es que probablemente los conciliadores saquen el artículo 68. No puedo asegurarlo, siento que ya con todo lo que ha sucedido ya se está sintiendo más la presión frente a, ¿y esto cómo aplica? Frente al aumento de penas, es cierto que en el ordenamiento jurídico es cierto que cuando la víctima es calificada sí puede ser mayor, cuando son niños, cuando es una mujer por el hecho de ser mujer. En esos casos dicen sí, se agrava un poco la pena, pero realmente hay una situación considerable para considerar que estas personas tienen una honra más valiosa. Yo no creo, yo creo que se va a demandar. Siento que probablemente ese aumento de penas no cumple con los principios de proporcionalidad y de necesidad, y que probablemente van a demandarlo por el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Como está planteado esto, Isabela, multas de hasta 1.000 y pico de millones de pesos para un medio comunitario, con sanciones además de cárcel de hasta 10 años de cárcel. ¿Usted cuál cree que sería la suerte de un medio de comunicación local? Imagínese un medio en Montería chiquito al que le impongan una multa de estas. Pues mire, es una situación muy compleja, lo decía Emanuel hace un rato, no solamente son preocupantes las sanciones penales, sino también las civiles muchas veces cumplen esa función de generar un silencio. Hay medios de comunicación muy pequeños que no tienen, medios independientes que no tienen capacidades económicas, incluso para medios de comunicación establecidos, sanciones que hemos visto últimamente por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, sí, son increíblemente altas, que tienden a silenciar a los periodistas y a los medios de comunicación. Para algunos incluso puede ser pues la estocada final, en un momento donde además los medios de comunicación y el periodismo, precisamente por redes sociales, está viviendo una transformación muy compleja, donde hay ciertos problemas de sostenibilidad financiera. Si usted y donde son más que nunca necesarios denunciando estos temas de corrupción. Es Isabela Gaitán acompañándonos esta noche, representando a Somedios. Isabela, un placer tenerla acá esta noche. Muchas gracias. Y por el 20, un placer, Emanuel, conocerlo, tenerlo aquí en esta mesa. Muchas gracias.
Alejandra Navas, nueva cara política por el Centro Democrático. Un placer tenerla acá esta noche hablando de periodismo, hablando de libertad de expresión. Gracias a todos por la invitación, muchísimo, muy, muy ameno. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Lastimosamente llegamos al final de Zona Franca. Hoy, martes 7 de diciembre, día de velitas, deseando que terminen de pasar un resto de noche en paz. Que descansen.